El escarabajo de oro. Hace muchos años trabé amistad íntima con una Mr. William Legrand. Era de una antigua familia de hugonotes y en otro tiempo había sido rico, pero una serie de infortunios habían hablándole dejado en la miseria. Para evitar la humillación consiguiente a sus desastres, abandonó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y fijó su residencia en la isla de Sullivan, cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Esta isla es una de las más singulares. Se compone únicamente de arena de mar y tiene poco más o menos 3 millas de largo. Su anchura no excede de un cuarto de milla. Está separada del continente por una ensenada, apenas perceptible, que fluye a través de un yermo de cañadas y légamos, lugar frecuentado con patos silvestres. La vegetación, como puede suponerse, es pobre, o por lo menos enana. No se encuentran allí árboles de cierta magnitud, cerca de la punta occidental, donde se alza el fuerte Moultrie y algunas miserables casuchas de madera habitadas durante el verano por las gentes que huyen del polvo y de las fiebres de Charleston. Puede encontrarse, es cierto, el pálmito erizado, pero la isla entera, a excepción de ese punto occidental, y de un espacio árido y blancuzco que bordea el mar, está cubierta de una espesa maleza del mirto oloroso tan apreciado por los horticultores ingleses. El arbusto ahí, con frecuencia, una altura de 15 o 20 pies, y forma una casi impenetrable espesura, cargando el aire con su fragancia. Es el lugar más recóndito de esa maleza, no lejos del extremo oriental de la isla, es decir, del más distante. Legrand se había construido él mismo una pequeña cabaña, que ocupaba cuando por primera vez y de un modo simplemente casual hizo su reconocimiento. Este pronto acabó en amistad, pues había muchas cualidades en el recluso que atraían el interés y la estimación. Me encontré a bien adecuado, de una singular inteligencia, aunque infestado de misantropía y sujeto a perversas alternativas de entusiasmo y de melancolía. Tenía consigo muchos libros, pero rara vez los utilizaba. Sus principales diversiones eran la caza y la pesca, o vagar a lo largo de la playa, entre los mirtos, en busca de conchas o de ejemplares entomológicos. Su colección de estos hubiera podido suscitar la envidia de un Swammerdam. En todas sus excursiones iba, por lo general, acompañado de un negro sirviente, llamado Júpiter. Había sido manumitido antes de los reveses de la familia, pero al que no podían convencer, ni con amenazas ni con promesas, abandonar lo que él consideraba su derecho a seguir los pasos de su joven Masahuil. No es improbable que los parientes de Legrand, juzgando que éste tenía la cabeza algo trastornada, se dedicaran a infundir aquella obstinación en Júpiter, con intención de que vigilase y custodiase el vagabundo. Los inviernos en la latitud de la isla de Sullivan son rara vez rigurosos, y al finalizar el año resulta un verdadero acontecimiento que se refiera a encender fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre del 18, hubo un día de frío fuego. Sin embargo, hacia mediados de octubre, aquella fecha antes de puesta del sol, subí por el camino entre la maleza que había a la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado hacía varias semanas, pues residía yo por aquel tiempo en Charleston, a una distancia de 9 millas en la isla, y las facilidades para ir y volver eran mucho menos grandes que hoy en día. Al llegar a la cabaña, llamé, como ya era mi costumbre, y no sabiendo respuesta, busqué la llave donde había que estaba escondido. Abrí la puerta y entré. Un hermoso fuego llameaba en el hogar. Era una sorpresa y por cierto de las agradables. Me quité el gabán, coloqué un sillón junto a los leños chisporreantes y aguardé con paciencia el regreso de mis huéspedes. Poco después de la caída de la tarde, llegaron y me dispensaron una acogida muy cordial. Júpiter, riendo de oreja a oreja, bullía preparando unos patos silvestres para la cena. Legrand se hallaba en uno de sus ataques. ¿Con qué otro término podía llamarse aquello? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido que formaba un nuevo género, y más aún había cazado y cogido un escarabajo que creía totalmente nuevo,
pero respecto al cual deseaba conocer mi opinión en la mañana siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, pregunté, frotando mis manos ante el fuego y enviando al diablo toda la especie de los escarabajos. Ah, sí, yo hubiera sabido que yo estaba usted aquí, dijo Legrand, pero hace mucho tiempo que no la había visto. ¿Y cómo podía yo adivinar que iba usted a visitarme precisamente esta noche? Cuando volví a casa, me encontré al teniente del fuerte, y sin más ni más le ha dejado del escarabajo, así que le será a usted imposible verle esta mañana. Quédese aquí esta noche, y mandaré a Júpiter allí bajo el amanecer. Es la cosa más encantadora de la creación. ¿El qué? ¿El amanecer? ¡Qué disparate! No, el escarabajo. Es de un brillante color dorado, aproximadamente del tamaño de una nuez, con dos manchas de negro azabache, una cerca de la punta posterior y la segunda algo más alargada. En la otra punta las antenas son... No hay estaño en él, Massa Will. Se lo aseguro, interrumpió aquí Júpiter. El escarabajo es un escarabajo de oro macizo, todo él. Dentro de todas las partes, salvo las alas, no he visto nunca un escarabajo la mitad de pesado. Bueno, supongamos que sea así, replicó Legrand, algo más vivamente, según me pareció, de lo que exigía el caso. Eso es una razón que deja de que se quemen las aves. El color y se volvió hacia mí. Bastaría para justificar la idea de Júpiter. No habrá usted visto nunca mi reflejo metálico más brillante que el que emite su caparazón, pero no podrá usted juzgarlo hasta mañana. Entretanto, intentaré darle una buena idea de su forma. Dijo esto, sentándose ante una mesita sobre la cual había una pluma y tinta, pero no papel. Buscó un momento en un cajón y sin encontrarlo, no importa, dijo por último, esto bastará. Y sacó del bolsillo de su chaleco algo que me pareció un trozo de viejo pergamino muy sucio, e hizo encima una especie de dibujo con la pluma. Mientras lo hacía, permanecí en mi sitio junto al fuego, que pues tenía aún muy frío. Cuando terminó su dibujo me lo entregó sin levantarse. Al cogerlo, se oyó un fuerte gruñido, al que seguió un ruido de rascadura en la puerta. Júpiter abrió, y una enorme terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó dentro, y echándose sobre sus hombros, me abrumó a su caricia. Pues yo le había prestado mucha atención en mis visitas anteriores. Cuando acabó de dar brincos, miré el papel, y a decir verdad, me sentí perplejo ante el dibujo de mi amigo. Bueno, dije, después de contemplarlo unos minutos, esto es un extraño escarabajo. Le confieso, nuevo para mí. No he visto nunca nada parecido antes, a menos que sea un cráneo o una calavera, a lo cual se parece más a una ninguna cosa otra que haya caído bajo mi observación. Una calavera, repitió Legrand. Oh sí, bueno, tiene ese aspecto indudablemente en el papel. Las dos manchas negras parecen unos ojos, y la más larga abajo parece una boca. Ante la más entera es ovalada. Quizás sea así, le dije. Pero temo que usted no sea un artista, Legrand. Debo esperar a ver el insecto mismo para hacerle una idea de su aspecto. En fin, no sé. Un poco irritado, dibujo regularmente, o al menos debería dibujar, pues he tenido buenos maestros y me jacto de no ser de todo tonto. Pero entonces, mi querido compañero, usted bromea, le dije. Este es un cráneo muy pasable. Puedo decir incluso que es un cráneo excelente, conforme a las vulgares nociones que tengo acerca de las tales ejemplares de la fisiología. Y su escarabajo será el más extraño de los escarabajos del mundo, si se parece a esto. Podríamos inventar alguna pequeña superstición muy espeluznante sobre ello. Presumo que va a llamar este insecto Scarodeus, Captus hominis, o algo así por el estilo. Hay en las historias naturales denominaciones semejantes, pero ¿dónde están las antenas de este? Habló. Las antenas, dijo Legrand, que parecía acalorarse inexplicablemente con el tema. Estoy seguro de que este debe ser usted de ver las antenas. Las he hecho tan claras cual lo son en el propio insecto, y presumo que son muy suficientes. Bien, bien, dije. ¿Acaso la haya usted y no las vio aún? Y le tendí el papel sin más observaciones
no queriendo irritarle, pero lo dejó muy sorprendido el giro que había tomado la cuestión. Su mal humor me intrigaba, y en cuanto al dibujó el insecto, allí no había ninguna realidad de antenas visibles, y el conjunto se parecía enteramente a la imagen ordinaria de una calavera. Recogió el papel muy malhumorado y estaba a un punto de estrujarlo y de tirarlo, sin duda, al fuego, cuando una mirada casual al dibujo pareció encadenar su atención. En un instante su cara enrojeció intensamente y luego se quedó muy pálido. Durante algunos minutos, siempre sentado, siguió examinando con minuciosidad el dibujo. A la larga se levantó, cogió una vela de la mesa y fue a sentarse sobre un arca del barco. En el rincón más alejado de la mesa de la estancia, allí se puso a examinar con ansiedad el papel, dándole vueltas en todos los sentidos. No dijo nada, empero, y en su actitud me dejó muy asombrado, pero juzgué prudentemente no exacerbar con ningún comentario su mal humor creciente. Luego sacó de su bolsillo una cartera, metió con cuidado en ella el papel y lo depositó dentro de su escritorio, que cerró con llave. Recobró entonces la calma, pero su primer entusiasmo había desaparecido por completo. Aun así, parecía mucho abstraído que malhumorado. A medida que avanzaba la tarde se mostraba más absorto en un sueño, del que no lograron arrancarle ninguna de mis ocurrencias. Al principio había yo pensado sacar la noche en la cabaña, como hacía con frecuencia antes, pero viendo a mi huésped en aquella actitud, juzgué más conveniente marcharme. No me insto a que me quedase, pero al partir estrechó mi mano con más cordialidad que de costumbre. Un mes o cosa así después de esto, y durante un lapso de tiempo no volví a ver a Legrand. Recibí la visita en Charleston, donde su criado Júpiter no había visto yo durante bastante tiempo, y Von Nero tan decaído, y temí que le hubiera sucedido a mi amigo algo serio infortunio. Bueno, Júpiter, dije, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo está tu amo? Vaya, a decir verdad, Masa, no está tan bien como debería. ¿Que no está bien? Siento de verdad la noticia. ¿De qué se queja? Ah, caramba, ahí está la cosa. No se queja de nada, pero de todas maneras está muy malo. Muy malo, Júpiter. ¿Por qué no no lo has dicho inmediatamente? ¿Está en la cama? No, no, no está en la cama. No está bien, en ninguna parte, y ahí le aprieta el zapato. Tengo la cabeza trastornada con el pobre Massa Will. Júpiter, quisiera comprenderme lo que me estás contando. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho que tiene? Bueno, más. Es inútil romperse la cabeza pensando en esto. Massa Will dice que no tiene nada que ver. Pero entonces, ¿por qué va de un lado a otro con la cabeza baja y la espalda curvada, mirando al suelo más blanco que una oca, y haciendo garrapatos todo el tiempo? ¿Haciendo qué? Haciendo números con figuras sobre una pizarra, las figuras más raras que nunca he visto. Le digo que estoy sintiendo miedo. Tengo que estar siempre con un ojo sobre él. El otro día se me escapó antes de amanecer y estuvo fuera de todo el santo día. Habla, yo cortando un buen palo para darse una tunda de las que duelen cuando volviese a comer. Pero fui tan tonto, pero no tuve valor, parece tan desgraciado. ¿Cómo? ¿Así? Después de todo, has hecho bien en no ser demasiado severo con el pobre muchacho. No hay que pegarle. Júpiter, no está bien seguramente, pero no puedes tomar tu unidad de la que se ha ocasionado esa enfermedad, o más bien ese cambio de conducta. ¿Le ha ocurrido algo desagradable desde que no le veo? No, Masa, no ha ocurrido nada desagradable. Desde entonces, si no antes, sí, eso temo. El mismo día que usted estuvo allí. ¿Cómo? ¿Qué quería decir, pues? Quiero hablar del escarabajo y nada más. ¿De qué? Del escarabajo. Estoy seguro de que Massa Will se había picado en alguna parte de la cabeza, pero ese escarabajo. ¿Y qué motivos tiene usted, Júpiter, para aceptar su posición? Tiene ese bicho demasiadas uñas, por eso también coja. No he visto nunca un escarabajo tan endiablado. Coge y pica todo lo que se le acerca. Massa Will la había cogido.